Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ayer estuvimos viendo ecuaciones de Bernoulli y cómo podíamos resolverlas. Dijimos que aquí faltaba una y una ecuación de primer orden, se llamaba ecuación de Bernoulli, si tenía esta forma. Y dijimos que para resolverlas debíamos sustituir v igual a y a la 1 menos n. Y entonces podíamos transformar la ecuación diferencial en esta ecuación lineal. Aquí, pues, al tomar esta sustitución, tenemos que dy con respecto de x, pues, es igual a la derivada de y con respecto de v, la derivada de v con respecto de x. Esto es por regla de la cadena. Por el momento tendrán que creer que esto es así. Y la derivada de y con respecto de v nos lleva a lo que tenemos abajo, ¿no? Que fue lo que hicimos en este ejemplo, ¿no? Que hicimos el día de ayer. Y también hicimos este, ya me ayudan a recordar, o este ya no. Si tuvimos todavía oportunidad de hacer este ejemplo. Así, ya me acordé que aplicamos la técnica y llegamos a la última parte donde ya tenemos una ecuación lineal, ¿no? Ahí fue donde dejamos este ejercicio. Llegamos a que db sobre dx menos 2
sobre X por V igual a -1. Hasta ahí fue hasta donde llegamos. ¿Y cómo resolvemos esta ecuación diferencial? ¿Qué debemos hacer para encontrar la solución? Dijimos que era una ecuación lineal y que había que encontrar el factor integrante. ¿Cuál es el factor integrante? Ya está en la forma en la que nos interesa, ¿no? Así que si tomamos a la integral de -2 sobre x de x, ¿esto cuánto es? Pues es e a la -2 por la integral de 1 sobre x de x, y esta integral es logaritmo natural, ¿no? Logaritmo natural del valor absoluto de x por propiedades del logaritmo, y también por propiedades de la exponencial y del logaritmo, que son funciones inversas. Aquí nos va a quedar el valor absoluto de x a la -2. Y por lo tanto, para x distinto de 0, vamos a poder tomar este factor integrante. Así que, como está elevado al cuadrado, queda simplemente de esta forma, ¿no? Así que si multiplicamos por el factor integrante, entonces tenemos que esto de aquí lo podemos ver como la derivada de b por 1 sobre x al cuadrado, ¿no? Y vamos a ponerlo monetizar a -2. Y al integrar tendríamos que 1 sobre x al cuadrado por v sería igual a la integral de este. ¿Cómo queda la integral de -x a la -2? ¿Cómo queda esa integral? Uno entre x. X. Ahora sería x a la -2 más 1 más la constante, ¿no? Y ahora recordemos cuánto valía y. ¿Cuánto valía v, perdón?
V valía, ¿cuánto? Recordemos que V valía 1 entre y a la 1/3. 1 entre y a la 1/3. Y aquí este x cuadrada nos va a convenir pasarlo del otro lado. Así que vamos a escribir esto de aquí. Y ya de aquí únicamente despejamos y. Entonces, este va para acá, esto pasa dividiendo hacia acá. Y tomamos raíz cúbica. Nos quedaría que y vale 4. ¿Cómo quedó? Nos queda que y es igual a 1 sobre x más c por x al cuadrado. Y tomamos raíz cúbica, no, ¿verdad? Tenemos que elevar al cubo. Esa sería nuestra solución para la ecuación diferencial que teníamos originalmente. ¿Alguna pregunta sobre este ejemplo?
Ok. Bien, así que con esto hemos cubierto ya bastantes, hemos cubierto los tipos de ecuaciones que queríamos ver en esta parte del temario, ¿no? ¿Qué tipos de ecuaciones sabemos resolver ahora? Ecuaciones de tipo Bernoulli. ¿Qué otro tipo de ecuaciones diferenciales sabemos resolver? A ver, me gustaría que ustedes fueran diciendo, ya sea comentando ahí en el chat, o bien abriendo su micrófono, para tratar de hacer memoria y ver cuáles son los tipos de ecuaciones diferenciales que hemos visto hasta el momento. Tenemos estas que fueron las de Bernoulli. Tenemos, ¿cuáles otras? Vimos también las ecuaciones, las autónomas. Vimos ya también variables separables. Vimos ecuaciones homogéneas. Y vimos también las ecuaciones lineales. Y las ecuaciones exactas, ¿no? Así que todas estas ecuaciones diferenciales hemos visto y espero que recuerden cómo resolver. Probablemente en el examen nada más se les dé la ecuación diferencial y ustedes tengan que investigar o ver o checar qué tipo de ecuación diferencial es para ver qué método es el que pueden aplicar. Entonces, a lo mejor si les dan una ecuación, bueno, pues me fijo a ver, ¿es lineal o no es lineal? Si es lineal, bueno, pues voy y aplico factor integrante, ¿no? ¿Es de variables separables o no? Así, bueno, pues separo, integro, resuelvo. Vamos a checar también, ¿es homogénea o es exacta? Y ya aplicar en cada caso el método de solución que vimos en clase. Pero bueno, hasta aquí llegamos con esta parte de las técnicas de solución de este tipo de ecuaciones diferenciales y ahora vamos a empezar a ver algunas aplicaciones de las ecuaciones diferenciales que pues estoy seguro que ustedes como futuros ingenieros seguramente les interesan mucho las aplicaciones. Así que ahora vamos a ver cómo podemos utilizar las ecuaciones diferenciales para modelar de manera matemática algunas situaciones como crecimiento poblacional, decaimiento radioactivo, enfriamiento de cuerpos, mezclas químicas, por mencionar algunas aplicaciones sencillas que vamos a poder estudiar. Para esto, pues, debemos tener una idea de los modelos. Y para formar un modelo en algún problema, pues lo que queremos es, de alguna forma, describir una situación mediante simbología o ecuaciones en términos matemáticos. A lo mejor recuerdan en problemas tal vez de álgebra o incluso de cálculo, donde
se les planteaba alguna situación y ustedes tenían que traducir esa situación en lenguaje matemático, ¿no? A lo mejor les decían, bueno, queremos cercar un terreno que tenga forma rectangular, por ejemplo, y bajo ciertas condiciones determinar cuál es a lo mejor el área máxima que se puede cercar, ¿no? O el perímetro máximo tal vez. Y había que observar cuáles eran las condiciones del problema que nos permitían establecer a lo mejor alguna ecuación, una función, y ya una vez habiendo traducido el problema a notación matemática, aplicar todas las herramientas que conocíamos para tratar de resolverlo. Así que la idea es, pues primero, para los modelos que vamos a estudiar, tratar de identificar las variables que ocasionan un cambio en el sistema. Por ejemplo, si estamos estudiando una población de conejos, a lo mejor si empiezo con 2 conejos, pues sí va a empezar, empiezo con una pareja de conejos, macho y hembra, que se puedan reproducir, pues voy a tener un crecimiento ahí de mi población, pero pues a lo mejor va a tardar más en crecer mi población a que si empiezo con 100 conejos, ¿no? A lo mejor si empiezo con 100 conejos, voy a tener, al cabo de un mes voy a tener más conejos que cuando empecé con 2, ¿no? Y otra condición, otra cosa que podría hacer que esto fuera diferente es que qué tal que en lugar de que sean conejos, qué tal que son ballenas. Entonces hay que tomar en cuenta otros factores, ¿no? A lo mejor el tiempo que tarda en reproducirse. Y pues hay varios factores, ¿no? Y pues establecer suposiciones acerca del sistema. A lo mejor, bueno, pues entonces yo supongo que si empiezo con que el número de conejos que voy a tener también depende del número de conejos con el que empecé, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas veces las hipótesis de un sistema implican una razón de cambio. Entonces, cuando hablamos de una razón de cambio, eso se puede reflejar en el enunciado por ecuaciones con derivadas. Entonces, a lo mejor la razón de crecimiento de los conejos está relacionada con el tamaño o sea, con el número de conejos que tengo, por ejemplo, en un determinado momento. Entonces, a lo mejor ahí se puede ver involucrada una ecuación diferencial. Puede que sea una o puede que sean varias. Por ejemplo, ahora con esto de la pandemia, por ejemplo, ¿qué factores creen ustedes que afecten el crecimiento, por ejemplo, en el número de infectados? Si quisiéramos hacer un modelo, ¿qué cosas tendríamos que considerar? ¿Cómo que será relevante ahí? Que hayan observado ustedes
que ocasione que suban o que bajen ahí los números de los infectados en la pandemia. A lo mejor la movilidad es un factor, la movilidad de las personas, que tanto lleven a cabo las medidas sanitarias, a lo mejor incluso hasta el semáforo puede ser un factor, a lo mejor la densidad de la población también puede ser un factor, a lo mejor no es lo mismo en un pueblo pequeño, donde las personas viven más alejadas unas de otras, a una ciudad donde, por ejemplo, como la Ciudad de México, muchas personas tienen que convivir en un espacio, pues en relación al número de personas pequeño. Entonces, son diferentes factores que podrían llegar a influir, ¿no? Entonces, estos podrían ser variables que ocasionan un cambio en nuestro sistema. Entonces, se hacen suposiciones acerca de las variables y a lo mejor alguien dice, ah, bueno, pues la razón de cambio del número de infectados, pues depende de estas cosas. Y a lo mejor se puede plantear una o más ecuaciones que tienen derivadas. Y entonces eso nos lleva a un enunciado, a un problema matemático con diferentes ecuaciones diferenciales probablemente que podríamos tratar de resolver. Entre más variables haya, pues probablemente nuestro sistema tenga un acercamiento mejor a la realidad, pero también puede ser más difícil de resolver. Bueno, es en este sentido de los modelos que vamos a checar los siguientes. En el primer caso tenemos el de población, donde para modelar poblaciones pequeñas, nos va a servir para modelar poblaciones pequeñas en intervalos de tiempo cortos. Por ejemplo, una población de bacterias se puede adaptar bien. Entonces, la suposición es que la población en un cierto tiempo es proporcional a la población total en ese tiempo. Eso nos lleva a plantear esta ecuación, que nos dice justamente eso, que si P es la población, entonces estamos estableciendo aquí justo esta proporción de la que estamos hablando. La población en un cierto tiempo es proporcional a la población total en ese tiempo. Y para tener la igualdad, para quitar el símbolo de proporcionalidad, pues metemos una constante. Así que esto nos lleva a una ecuación diferencial muy sencilla, pero que nos sirve para darnos una idea de cómo está funcionando nuestro modelo. Entonces, aquí P pues denota la población en el tiempo T y K es una constante de proporcionalidad. ¿Cómo podremos resolver esa ecuación diferencial? ¿Les ocurre algo? Si tenemos esa ecuación diferencial, ¿cómo podremos resolverla?
Así que, ¿cómo podemos resolver esa ecuación diferencial? ¿Qué se les ocurre? ¿De qué tipo es? ¿Cómo podemos resolver esa ecuación diferencial? ¿Cómo la resolverían? ¿Cuál es la solución de esa ecuación diferencial? Puede haber varias formas de resolverlo, tal vez no solo una.
¿Será lineal? ¿Será de variables separables? ¿Será que con alguna de estas dos técnicas podemos resolver?